Hemos llegado ya a la lección número 11 y hoy vamos a hablar sobre, o más bien dicho, durante esta semana vamos a hablar sobre dos tipos de relaciones más que el apóstol Pablo nos va a ayudar a ver en la dimensión en la que él vivía, en la época en la que él vivía, cómo el Evangelio transforma esas relaciones, dos de las tres que ya nuestro pastor Dani Perla nos ha dicho en la semana pasada que hay, esas relaciones en las que Pablo está tratando de aplicar el Evangelio, ya nos enseñó sobre el matrimonio, hoy va a hablar sobre dos instituciones más, así que vamos a ir de lleno a la lección de este día que es consejos para los hijos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo. Querido Padre, gracias te damos porque tú nos estás instruyendo constantemente en tu palabra y hay principios valiosos que podemos tomar, asimilar y aplicar a nuestra vida. Y te rogamos darnos sabiduría para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante esta semana, pastor, el tema general, para que no lo olvidemos, queridos amigos y hermanos, es practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Así que ahí hay un tema ya de base que nos va a ayudar a poner contexto a toda la semana. En estas relaciones, que ya nuestro pastor nos introducía, el hecho de que hay tres tipos de relaciones, ya hablamos del matrimonio, hoy vamos a hablar sobre la relación padres e hijos, una relación tan antigua como la historia misma. Pero, pastor, vamos a ir al texto porque hoy hay tres versículos que son muy interesantes para comentar respecto a qué quiere el apóstol Pablo que como hijos, porque todos tenemos esa condición, aun cuando ya estamos mayores en cierta medida, que como hijos podamos vivir. Dice el texto bíblico en Efesios capítulo 6, que ya estamos en el capítulo 6, verso del 1 al 3, lo siguiente: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y me llama la atención varias cosas, pero quizá lo primero es, ¿qué quiere el apóstol Pablo lograr aquí a la hora de hablar hacia los hijos? Bueno, tenemos aquí un tema bien interesante, la verdad que digo interesante por lo que hemos estado estudiando anteriormente. Y si recordamos, todo comenzó cuando el apóstol habló de ser lleno del Espíritu Santo y cómo eso se iba a manifestar en una forma práctica en nuestras relaciones. Hemos hablado el hombre y la mujer en su condición de matrimonio. Ahora vamos a padres e hijos. Pero noten que el apóstol Pablo no estaba escribiendo solo por escribir. No. Las palabras están realmente calculadas para generar el impacto que debe tener. Y voy a comenzar por esto, aunque después voy a ir a los hijos, la relación de padres e hijos exactamente. Noten cómo dice: hijos, obedeced. Este es un mandato. Ahora, si lo contrastamos con los mandatos que leímos la semana pasada, a la mujer el apóstol Pablo viene y le dice sujétate. Al hombre le dice ama. En el caso de la mujer, sujétate a tu esposo. En el caso del hombre, ama a tu esposa. Y ahora a los hijos les dice, obedece. Yo quiero que ustedes noten que este mandato no se lo dio a las esposas. No. Porque muchos han querido pensar que cuando leen, y todavía pues esto es como un bono para reforzar lo que vimos la semana pasada, muchos han querido pensar que esa orden o el mandato del apóstol Pablo a las esposas de que estén sujetas a su marido y de que respeten a su marido es igual a obediencia. Noten, no se le da un mandato a la mujer de obedecer, sino esa orden de que ella pueda estar bajo la dirección de su esposo, pero ella lo hace por amor, porque ella ya es una mujer adulta, ella es una mujer que puede tomar decisiones. La mujer, pues, aunque esté en matrimonio, no significa que no puede usar su pensamiento. Entonces, es bueno esto. Si yo leo Efesios capítulo 5, el consejo para los esposos, del versículo 22 en adelante, lo leo con lo que dice Efesios 6.1, con lo de los hijos, y equiparo la palabra obedecer para las esposas, entonces yo estoy faltando ahí. Y yo tenía que mencionar esto porque esto para mí es la prueba que el apóstol Pablo no está escribiendo
al azar, viendo a ver, bueno, ahorita se me ocurre esta palabra. No, él precisamente ha usado las palabras exactas para no dar una mala interpretación al mensaje que quiere dar. Ahora, después de haber hecho esa comparación, vamos a lo que dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué se tratan estas relaciones? Usted lo mencionó, que yo lo dije la semana pasada. Por aquellos que tal vez no pudieron escucharlo, voy a volver a repetirlo. Por ejemplo, Aristóteles, que antecedió a Pablo, a Cristo, un filósofo griego, él decía que el fundamento de todas las relaciones de la sociedad era la relación entre esposos, padres e hijos, y amos y esclavos. Entonces es interesante que Pablo toma también esos tres tipos de relación para hablar, porque de hecho recordemos que esta carta de Pablo se está leyendo no en un templo como los que tenemos ahora, se está leyendo en los hogares, y ahí estaban presentes todas estas personas. Ahí estaban los esclavos, ahí estaban los hijos, las esposas, los padres, los esposos. Entonces debemos ver cómo esto estaba generando el impacto en aquellos que estaban escuchando esto. Pero ¿por qué tiene que dar, uno diría, por qué tiene que dar el apóstol Pablo, tomar tiempo de este libro tan sagrado para hablar de esto? Yo estaba leyendo algunos de lo que se ha llamado códigos de familia. Bueno, de hecho Martín Lutero introdujo esa frase, y él decía que estos eran códigos de familia. Ya los existían, ya los romanos lo tenían, los judíos, ciertos códigos de conducta, cómo debían comportarse las personas. Y llama la atención en el que estaba leyendo, por ejemplo, el código que tenían los romanos. Un padre tenía tal derecho sobre el hijo que aún podía sentenciarlo o podía llevarlo a la muerte. Wow. Ese era el derecho total, y prácticamente hasta que moría se acababa ese derecho sobre sus hijos, y los golpeaban. Estaba aún investigando unas otras cosas que son terribles. Por ejemplo, si una familia, un padre tenía una hija no deseada, la podía vender como esclava. Qué tremendo. Y si un hijo nacía enfermo, podía matar a ese hijo. Entonces, el padre, solo por ser el padre, tenía un derecho tan grande sobre la vida de los hijos, que entonces ahora hace sentido el consejo del apóstol Pablo. Los judíos habían avanzado un poquito en relación a esas reglas, tenían mejor, pero en la práctica, por ejemplo, ¿se acuerdan los discípulos cuando llevaron unos niños a Jesús y ellos estaban viendo como estorbo a los niños, y Jesús tuvo que reprenderlo? Entonces, por eso es que vale la pena y se destaca este tipo de relación. Y ahora, pastor, aquí surge algo muy interesante. Pablo, para dar este consejo, cita directamente uno de los 10 mandamientos, el 5.º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. E incluso le añade un comentario editorial diciendo que es el primer mandamiento con promesa. Y hablando de esto, quizás vamos a tocar dos cosas aquí. ¿Cómo ve uno aquí al apóstol Pablo realzar la vigencia y realidad de la ley moral de Dios al mismo tiempo que está aconsejando a los hijos? Bueno, aquí vemos que el apóstol Pablo está dando este consejo, y él está yendo más allá de los códigos de familia que había en su época, y él da 3 razones para que los hijos puedan obedecer a sus padres. Una razón que da es porque es justo, es lo que se espera. Obviamente son los padres están primero, no los hijos. O sea, vinieron primero y después los hijos. Entonces hay una relación ahí. Parece que Pablo ese argumento también lo usa en otro caso con el hombre y la mujer en la creación, y eso, bueno, el hombre fue creado primero. Como que el hecho de venir primero pues daba un cierto, podemos decir, un cierto tipo de una autoridad. Ok. Le dice, es justo, son tus padres, es justo que tú les obedezcas a ellos. Pero él no solo se quedó hasta allí, porque si no, no habría una fuerza. ¿De qué sirve que yo sepa? Ok, que eso es así, pero no tengo la fuerza, la motivación para cumplirlo. Entonces él usa la otra razón, el mandamiento, lo que usted mencionó.
Y esto significa, si Pablo podía encontrar que este es el quinto mandamiento de la ley de Dios, que fue escrita con su propio dedo, si él podía encontrar esto como una motivación para poder reforzar este mandato que ha dado, o que más bien este mandato se extrae de la ley de Dios, viene del fundamento, está en la ley de Dios, entonces quiere decir que la ley de Dios la tenía en alta estima. Amén. Jamás hubiera usado un ejemplo de una ley que ya está caducada. Claro. Yo no podría usar, por ejemplo, voy conduciendo en la calle y luego cometo una infracción según las leyes actuales y el policía me dice, mire, ¿usted por qué hace eso? No, es que hay una ley de 1960, dice esto. O sea, yo no puedo usar una ley obsoleta para querer aplicarla hoy. Ahora, si la ley hubiera estado clavada en la cruz, y la ley, como algunos creen muy mal, han inventado eso y eso no es cierto, Pablo jamás hubiera usado ese argumento de usar una ley muerta para venir y reforzar un principio de vida. Así que lo tiene en gran estima. De hecho, este mandamiento se repite también en otros lugares en el Nuevo Testamento. Y la otra razón que da, la primera es justo. La segunda es el mandamiento. Mire, es que esto está escrito así, es que al final no soy yo, es Dios que te pide, hijo, mira, honra a tu padre, te va a ir mejor, a tu madre, te va a ir bien. Y nuevamente no pone ahí condición, como vimos la semana pasada, en el caso del hombre y la mujer, que le dice a la mujer, respeta al marido, ama, pero no le dice, sí, esto, no hay condición. Pero da una tercera razón y dice, en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque si por alguna razón un padre o una madre está mandando a su hijo, a su hija, a hacer algo que contradice a la autoridad máxima y suprema en este mundo y en el universo, que es Dios, entonces no está obligado a obedecer. Miren qué importante esto. Por eso es que dice en el Señor. Sí, está bien que obedezca, pero debes tomar en cuenta que está en esta atmósfera de tu relación con Dios. Aunque tú tienes que respetar y obedecer, ya lo vimos en la relación familiar, aquí en la relación padres e hijos, vendrá la relación amos y esclavos, están las relaciones también con las autoridades de gobierno, pero todo tiene que ser en el Señor. Si en algún momento, en alguna de estas relaciones, te piden algo que va contra los principios que Dios ha dicho en su palabra, siéntete libre entonces para no hacer caso, pero solo allí, y deja las consecuencias en las manos de Dios. Amén. Bueno, es muy interesante esto, porque yo quiero terminar con esto. El tiempo se nos está yendo, justamente se nos va. El Hogar Cristiano destaca este libro escrito por Ellen G. White, justamente eso que decía nuestro pastor: cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Pero entonces, pastor, solo para terminar con esta pregunta, ¿cómo podemos conciliar que alguien pueda criticar y decir, bueno, y entonces están diciendo, puede desobedecer sin, no lo voy a decir así porque puede prestarse para esto, entonces están diciendo, obedezcan pero no obedezcan? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Qué es lo que realmente se necesita para poder comprender la forma en que Pablo nos está enseñando? No, es que el principio es obedezcan, y simplemente es lo que se espera de un hijo. En este caso que estamos hablando de la relación entre padres e hijos, obedece. ¿Por qué? Porque es justo, porque es tu padre y tu madre, dice el mandamiento, y porque esto es lo que el Señor requiere de ti. Pero debes recordar que al final tu lealtad suprema, y es lo mismo que le dice a la esposa, que lo estudiamos la semana pasada, cuando le decía el apóstol Pablo a las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, siempre pone esa relación con Dios, que es la que pone el equilibrio. Nunca están los hijos llamados a desobedecer a su padre. De hecho, el mandamiento dice honra, respeta, aunque el padre esté equivocado, la madre, aunque por alguna razón no tengas que hacer algo que va contra los principios de la ley de Dios, pero siempre hazlo con respeto. Y esto es muy importante, que el ambiente
de respeto. Si tienes que alejarte por alguna razón, pero hazlo con respeto. No, nunca pienses que eso te da ocasión. Bueno, no, como me está pidiendo algo o pasó algo que no es en el Señor, entonces yo puedo decir malas palabras, puedo golpear a mis padres. No, nunca, nunca desecharlo. Mucho cuidado. Entonces creo que vale la pena haber explorado ese pensamiento porque no está dando licencia para irrespetar. Más bien, el mandato siempre es andar en obediencia. Gracias, pastor. Pues sí, es importante que destaquemos eso. Honrar a los padres y a las madres tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que el Señor nos manda realmente. Así que, pastor, quisiera que orara por nosotros por eso, para que como hijos podamos vivir de acuerdo al gran mandamiento que Dios nos ha dado para cuidar nuestra relación con nuestros padres. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje, por esta enseñanza que tú nos das. Ahora en este momento dejamos, Señor, a los hijos en tus manos para que puedan considerar siempre, no importa la edad que tengan, poder honrar a sus padres y si todavía están especialmente bajo su custodia, poder obedecer como conviene en tu nombre. Gracias porque nos has escuchado en el nombre de Jesús. Amén. Amén.